Bueno, el día de hoy vamos a ver el manejo de astigmatismo en cirugía de catarata. Entonces, según las estadísticas, la prevalencia de astigmatismo antes de la cirugía en pacientes con catarata es del 86,6%. El 35 al 40 de estos pacientes con cataratas tienen un astigmatismo mayor de una dioptría y el 19 al 22% tienen astigmatismo mayor de 1,5. Como un dato es que el astigmatismo resultante debe ser menor del 0,75 si es que estamos buscando que los pacientes después de la cirugía pues queden con independencia de los lentes. Para recordar un poco la clasificación del astigmatismo, tenemos lo que es basado en el componente refractivo, que puede ser simple, compuesto, y pues también tenemos el mixto, basado en la magnitud, bajo, medio, alto, alto a partir de más de 3 dioptrías, basado en la ortogonalidad, que puede ser regular cuando los meridianos principales se colocan a 90 grados uno del otro y mantienen la misma potencia a lo largo del meridiano. Puede ser también irregular cuando los meridianos principales no están colocados a 90 grados uno del otro y no mantienen la misma potencia. También puede ser basado en la ubicación anatómica, pues este puede ser corneal, ya sea de la cara anterior o de la cara posterior, y el intraocular, que puede ser originado en la cara anterior y posterior del cristalino. También el basado en la ubicación del meridiano más curvo. Este es con la regla, cuando el meridiano más curvo se coloca entre 60 y 120 grados, contra la regla, cuando el meridiano más curvo se coloca entre 0 grados y 30 y del otro lado entre 150 y 180 grados. Y pues tenemos también lo que es el oblicuo, cuando el meridiano más inclinado es mayor de 30 grados y menor de 60, o mayor de 120, menor de 150. También lo tenemos basado en aberraciones del frente de onda, el astigmatismo de bajo orden y de alto orden. Bueno, el astigmatismo, tenemos también varios equipos que nos pueden ayudar a hacer una medición, como lo es la queratometría, ya sea manual, como con el queratómetro de Yaval, o la automatizada. La topografía corneal, que esta puede ser diferentes equipos, pueden ser basados en los anillos de Plácido o basada en el reflejo de puntos de diodos emisores de luz, o sea, las luces LED. Y pues recientemente se están agregando los equipos que tienen tomografía corneal con imágenes de escaneo de hendidura y las imágenes de Schimpf. Hay una, bueno, la predictibilidad de los resultados, aún con todos estos equipos, todavía no es completa y hay muchos factores que influyen en esto. Y uno de esos factores, y de los cuales me gustaría hablar un poco, es el astigmatismo de la cara posterior de la córnea. Este es un médico, Chernik, que fue uno de de los colaboradores de Yaval. Él publicó un libro en 1904, donde a partir de las imágenes de Purkinje, él midió el astigmatismo posterior de la córnea. Aquí tenemos uno de las páginas de su libro, donde se ve aquí que el astigmatismo de la cara posterior, él tenía aquí una medición de entre 0,24 y 0,57. Esto es muy similar a los estudios que recientemente están saliendo, y pues lo que me asombra a mí es que fue de pues hace muchos años. Y otro de los hallazgos que él encontró en su investigación fue que el meridiano vertical de la superficie posterior de la córnea es más curvo
así como también lo es el meridiano de la cara anterior. Entonces ahorita vamos a ver cómo a raíz de esto es que en la mayoría de los pacientes se ha encontrado en estudios recientes que la cara anterior de la córnea tiene un astigmatismo con la regla y la cara posterior tiene un astigmatismo en contra de la regla. Esto lo podemos em, ver en estas imágenes, que sabemos que la córnea es un menisco negativo y la cara anterior es como un lente convexo, la cara posterior es como un lente cóncavo. Entonces, em, nos decían que la córnea es más gruesa en la periferia que en el centro y esto pues va a hacer que, por ejemplo, la pura cara anterior solita, bueno, sabemos que el poder de la córnea es de 43 dioptrías, pero si tomamos nada más lo que es la cara anterior, ya con el cálculo del índice de refracción del aire y de la propia córnea, vamos a tener un poder nada más de la cara anterior de 48. Y de la cara posterior vamos a tener un poder entre 5 y 6 dioptrías. Estas, en cambio, van a ser dioptrías negativas. Y esto va a ser pues porque los índices de refracción entre la córnea y el humor acuoso pues son también mucho menores que el índice de refracción del aire y la córnea. Entonces, a raíz de estos poderes por separado, ya sea de la córnea anterior y de la córnea posterior, al hacer la resta, pues ya nos queda el poder total corneal que tenemos de 43 dioptrías. Esto pues nos ayuda a entender un poco cómo es el comportamiento de la cara posterior, que no va a ser pues igual al de la cara anterior y que eso a veces eh, es lo que es un factor importante al momento de querer medir el astigmatismo para calcular un lente tórico en una cirugía de catarata. Aquí tenemos también esta imagen y tenemos lo que es el meridiano vertical en la cara anterior. Tenemos lo que es el meridiano más curvo que se encuentra pues en el eje vertical y el más plano en el eje horizontal. Esto nos quiere decir que tenemos un astigmatismo a favor de la regla, porque el meridiano vertical es el que está más curvo y es el que tiene pues mayor poder. Ahora, ¿qué pasa en la córnea, en la cara posterior? En la cara posterior, los estudios dicen, o más bien, sí, tenemos un meridiano vertical que también es el de mayor poder, por así decirlo, pero aquí lo que pasa es que, como ya les dije hace un momento, la cara posterior se va a expresar en dioptrías negativas. Entonces, el eje horizontal, que es el plano, que también se va a expresar en dioptrías negativas, va a ser menor y el eje vertical mayor. Pero aquí lo que pasa es que como el eje horizontal, que es menor, pero está más cerca a lo positivo, entonces este es el meridiano que vamos a tener con mayor poder. Esto va a hacer que se clasifique el astigmatismo de la Alguien más le cortó. Verifica por favor el micrófono, no se te escucha. Creo que no te estás, más bien no te estás escuchando.
Otra de las conclusiones a las que a las que llegaron en este estudio es que el astigmatismo corneal posterior promedio es de 0.3. Y si recuerdan en el libro publicado del doctor de 1904, básicamente este es el promedio que también lograron medir en Sí. ese entonces. Oye, Em, Cristi, es que no se está proyectando tu... Te dejaste de oír y no se está proyectando tu Se presentación. dejó de escuchar como hace unos 15 minutos. 10 minutos, 15. ¿En serio? Sí, o sea, se dejó de proyectar tu presentación y hace como 15 minutos que no te escuchamos. Hay como 5. 5 ¿Qué me dijiste que minutos. empezó? Ajá, 15. ¿Desde dónde? Desde que estaba explicando lo de cámara posterior con una... Estabas con imágenes del meridiano azul y rojo. Estabas ahí. Pero ahí sí se ve, porque yo se lo estoy viendo. No, No, se no ve. se ve. No, sigue sin verte. No, no se ve, Cristina. No, no se ve nada. Bueno, ahí sí no sé, porque yo sí lo veo y de hecho estoy pasando las diapos. Trata bueno, trata de dejar de compartir y vuélvelo a compartir, a ver si no se restaura. ¿Y ahí? Te escuchamos, pero no se ve la Menos diapositiva. creo que yo no la veo. Pues es que a mí sí me aparecen y sí le estoy dando avanzar y avanzan y ya me salí de la presentación y ya me volví a entrar. ¿Ahí se ve algo? No, nada aún. ¿O quieres mandarla por WhatsApp y la comparto? No sé. Pues no sé si internet será. A ver, déjame ver si. mm, si me puedo conectar en otro lado. Ok. Ahorita me dicen si se ve. Ay, ya medio se ve, ¿verdad? Ahora sí se ve la pantalla. Sí. ¿Sí me escucho ahí? Sí, sí te escuchamos. Ok. Bueno, pues voy a volver a repetir esto.
Entonces tenemos lo que es la cara anterior y la cara posterior de la córnea. Generalmente, o la mayoría de las personas, la cara anterior tiene un astigmatismo a favor de la regla, donde el eje vertical es el más curvo, por lo tanto tiene mayor poder y es el más positivo, a comparación del eje que tenemos en azul, que es el horizontal. En la cara anterior el horizontal es el más plano. A diferencia de la cara posterior, donde tenemos también un eje vertical más curvo, sin embargo, la diferencia con la cara posterior es que tiene un poder negativo, o sea, expresa sus dioptrías en negativo. Entonces, al ser también el eje vertical el más curvo, tiene mayor dioptrías que un eje horizontal, que sería el más plano. Aunque sus dioptrías son menores, están más cerca a lo positivo. Por eso este eje va a tomar lo que es pues el poder. Así es como se traduce que la cara posterior de la córnea tiene un astigmatismo en contra de la regla, al expresarlo así en sus poderes dióptricos. Aunque el eje horizontal no es el más curvo, pero sí es el eje que está más cerca de lo positivo, por eso carga con el mayor poder y por eso se traduce como un astigmatismo en contra de la regla. Esto es en la mayoría de las personas. De hecho, aquí hay un artículo publicado en el 2012 por el Dr. Koch, donde en su estudio él encontró que el 86.6% de los pacientes tienen un astigmatismo posterior contra la regla. Otro de los resultados fue que él encontró también un astigmatismo promedio de la cara posterior de 0.3 dioptrías, que es muy parecido al que les comenté al inicio, que había calculado el doctor Chernik en 1904, que era aproximadamente un astigmatismo de 0.24 o 0.5. Es bastante parecido al que actualmente se está calculando. Otra de las conclusiones a las que llegaron es que si no se considera el astigmatismo corneal posterior, se puede sobreestimar el astigmatismo con la regla en 0.5 a 0.6 dioptrías y subestimar el astigmatismo en contra. Esto por lo que ya les comentaba de cómo se comporta en la cara posterior. A medida que ha pasado el tiempo, varios estudios se han dedicado pues a tratar de encontrar una fórmula para hacer más preciso el cálculo del astigmatismo para los lentes tóricos. Aquí tenemos también un estudio que se hizo en 2017 por Sabini, donde están comparando varias fórmulas y varios sistemas de cálculos y también varios equipos. Y tenemos aquí, bueno, no tengo puntero, pero en la esquina tenemos que, por ejemplo, cuando se usaron las imágenes de Scheimpflug, tenían, bueno, aquí dice, los ojos que tuvieron un astigmatismo menor de 0.50 era el 50.79%, o sea, como que la mitad, y los otros, la otra mitad, pues fue un astigmatismo más elevado. Y si se dan cuenta, pues están muy parecidos todas las otras fórmulas y sistemas comparados ahí.
Un estudio en 2017 dice que la independencia de lentes en el implante bilateral del lío tórico se alcanza aproximadamente en un 69 a 97%. Eso nos dice otra vez que pues en realidad no hay como nada muy preciso para calcular. Esta imagen se me hizo interesante. Es una imagen del catálogo de los lentes tóricos de Alcon. Tenemos aquí el número de serie de T2 a T9. Y tenemos también aquí los tipos de lentes. Entonces aquí lo que hay que entender es que una cosa es la toricidad en el plano del lente, que es la primera fila que aparece, y otra cosa es la toricidad o qué tanto astigmatismo corneal puede corregir, y esto va a ser en el plano corneal, que es la segunda fila que tenemos. Entonces, por ejemplo, un lente T2 que tiene una toricidad de 1 dioptría en un plano corneal va a corregirnos el 70% del astigmatismo, y así sucesivamente hasta llegar al T9. Por ejemplo, el T9 que tiene una toricidad de 6 nos va a corregir un astigmatismo de 4.2 aproximadamente. Anteriormente, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de los de Alcon, pues ellos tenían una plataforma para el cálculo del lente tórico. Al principio esta plataforma no tenía ninguna compensación y era igual para todos los ojos, no tomaba en cuenta longitud axial ni profundidad de cámara anterior. Poco a poco pues se han ido incluyendo nuevas fórmulas, y una de ellas es la Holaday, que es la fórmula de la compensación de la distancia efectiva del lente teniendo en cuenta la profundidad de la cámara. Esta fórmula sí se basa en las fórmulas biométricas de la Holaday, pero es una cosa totalmente diferente. Al igual que también han ido agregando, por ejemplo, el nomograma de Barrett. Y aunque este nomograma de toricidad de Barrett se basa en los principios de la fórmula de Barrett universal 2, pues también es una cosa muy diferente. Este nomograma de Barrett lo que hace es que, como les decía anteriormente, en específico esta fórmula supone que todos los ojos tienen un astigmatismo corneal posterior contra la regla. Y en ese 15% de pacientes restantes, pues ahí es donde va a estar el problema, porque otra vez, como les comentaba, podemos tener ahí una sorpresa refractiva. Aquí tenemos también unas gráficas de otro de los estudios que hizo el doctor Koch. En esta también él compara la plataforma de Alcon. La primera gráfica es la gráfica del sistema de Alcon sin ninguna compensación, y ya conforme va avanzando a la derecha los va comparando. Por ejemplo, la segunda es con la fórmula de Holaday, la tercera es con la de Barrett, y las últimas dos son combinadas. Por ejemplo, la plataforma de Alcon con la fórmula del Dr. Koch y la Holaday y la fórmula también del Dr. Koch. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que en las tres de arriba tenemos un astigmatismo residual de 0.5. A comparación de las dos gráficas de abajo, donde prácticamente los centroides están en 0. Entonces, también aquí es de evaluar que pues los centroides son simplemente un promedio, y también habría que ver la dispersión.
Y aquí lo que me llama la atención es que en las 5 gráficas de arriba la dispersión es la misma, es 0.3. Al hacer esto, pues se vio aquí en el estudio, en las gráficas, que la mayoría de personas mejora, pero hay cierto porcentaje de pacientes que en vez de mejorar, pues vamos a empeorarlos. Y es este 15% de pacientes que no tienen un astigmatismo corneal posterior contra la regla. Entonces, pues por eso es muy importante la determinación de la cara posterior. En esta imagen, pues es una imagen ahí de la plataforma, donde tenemos para el cálculo de un lente tórico con la fórmula de Holaday. Tenemos unas queratometrías de 40 y 41.55, un astigmatismo de 1.55. Entonces aquí en la plataforma nos arroja un lente T4 con una toricidad de 2.25 que va a corregir 1.5 de astigmatismo, que es justo el astigmatismo que está ahí en las queratometrías. Esta con la técnica de Holaday que dijimos que esta pues solo toma en cuenta la corrección para la profundidad de la cámara. Sin embargo, en esta imagen de abajo tenemos el mismo paciente, pero en vez de la fórmula de Holaday pusimos la fórmula de Barrett. Aquí sigue el mismo paciente con las queratometrías de 40 y de 41.55, o sea, su astigmatismo de 1.5, pero aquí, a diferencia de la Holaday, nos arroja un lente con una toricidad de 1.50 que va a corregir un astigmatismo corneal de 1. Es el mismo paciente con diferentes fórmulas y diferentes poderes de lente que nos está arrojando, tomando en cuenta aquí, como ya les dije, que la fórmula de Barrett es una fórmula que da por sentado que todos los pacientes van a tener un astigmatismo corneal posterior contra la regla, cuando la realidad pues es que no es una verdad absoluta, no el 100% de los pacientes se va a comportar de esta forma. Entonces, ¿cuáles son algunas opciones que tenemos? Pues para empezar, todo paciente que se le va a poner un lente tórico, pues tenemos que usar algún dispositivo de medición, tanto para la cara anterior como para la cara posterior de la córnea, ya sea Pentacam, o Sirius o el Galilei. Entonces, una forma que tenemos para diferenciar el astigmatismo corneal posterior es que en estos estudios siempre nos muestran la CIMCA, que esto es el astigmatismo de la cara anterior, y también nos arrojan ahí un dato que dice Total Cornea Power, algo así, que es el astigmatismo total corneal. Vienen esas dos medidas. Entonces, si el astigmatismo corneal anterior, o sea, la CIMCA, es con la regla, y el astigmatismo corneal total sigue siendo con la regla, pero de menor magnitud, entonces ahí podemos deducir que el astigmatismo de la cara posterior es contra la regla, porque ahí está compensando. En este caso, podemos usar la fórmula de Barrett, porque como ya les dije, esta fórmula da por hecho que el paciente tiene un astigmatismo corneal posterior contra la regla. Ahora, si no es de esta forma, entonces se nos sugiere tomar el poder total corneal cuando nos
cuando el paciente no tiene un astigmatismo corneal posterior contra la regla. Entonces, en ese caso, tomamos el poder corneal total y podemos hacer el cálculo con la fórmula de Holloway. Últimamente o más recientemente, pues están utilizando los equipos con luces de espectro cercano al infrarrojo, como el IOL Master, que es un biómetro basado en OCT, o el tomógrafo MS39, que estos tienen una precisión mayor para medir la cara posterior. Entonces, en estos casos, pues también ya no habría mucho problema para hacer ninguna corrección. Tenemos otras técnicas de corrección del astigmatismo, como lo son las incisiones. Tenemos lo que es la incisión en córnea clara. Esta incisión pues se hace sobre el meridiano más curvo. Tiene un efecto de aplanamiento sobre la curvatura corneal, lo que ayuda a controlar el astigmatismo. Este corrige un astigmatismo de entre 0.85 a 0.75 y esta incisión podemos en realidad hacerla con nuestra incisión principal en la faco. Nada más pues que sí ubicarla en el meridiano más curvo. Aquí tenemos, bueno, no sé si se va a ver el video, creo que no. Pero, bueno, si no ya se los paso. Tenemos también las incisiones corneales paralelas y opuestas en el meridiano más curvo. La diferencia de esta es que se va a hacer una incisión adicional a 180 grados. Esto va a aumentar todavía más el efecto aplanador. Con este tipo de incisiones podemos llegar a 1.6 dioptrías de astigmatismo para corregir con un cuchillete de 3.2 milímetros. La técnica en realidad, bueno, esta no se ha popularizado tanto como la anterior debido a su falta de presibilidad. Tampoco porque no tiene normograma y porque tiene un mayor riesgo de endoftalmitis. También tenemos lo que son las incisiones corneales o limbares relajantes. Estas van a tomar en cuenta el grosor corneal y la longitud máxima de la incisión relajante sugerida en diferentes nomogramas es de 90 grados de longitud. Esta incisión puede ser única o puede ser paralela y puede corregir 1.5 dioptrías de astigmatismo. Y como les comentaba, se tiene en cuenta la profundidad corneal porque pues la profundidad equivalente al 85 a 90% del espesor corneal es pues la profundidad que se va a llevar a cabo. Estas incisiones tampoco creo son muy utilizadas por que dan sensación de cuerpo extraño, disminución de la sensibilidad corneal y aumento de la sequedad ocular después de la cirugía. Estos son los nomogramas de estas incisiones. El nomograma de Donfeld. Este nomograma toma en cuenta las dioptrías de astigmatismo a corregir y aquí te arroja cuántas incisiones y a qué grados cada una y la longitud de grados de cada una que tiene que realizarse. Del lado derecho tenemos el nomograma de Nitschmann, que en este nomograma se toman en cuenta pues las dioptrías que uno quiere corregir
y se divide en dos partes. La parte de arriba es para el astigmatismo a favor de la regla y abajo es para en contra de la regla. Toma en cuenta la edad y este nomograma también toma en cuenta lo que es el espesor corneal. Tenemos también plataformas de calculador para las incisiones. Esta es de Johnson & Johnson. Y también ahí vamos a meter los datos del paciente, las queratometrías, y ahí nos arroja en dónde es que vamos a hacer las incisiones. Las contraindicaciones para las incisiones pues son ectasias corneales, adelgazamiento corneal periférico, ojo seco y enfermedades de superficie ocular asociadas a cuadros sistémicos. Ahorita que mencioné el ojo seco, también quisiera agregar que en la toma de los estudios, ya sea topografía, tomografía, hay que tener en cuenta también que si el paciente tiene una enfermedad de ojo seco severo, pues hay que tratarla primero, o alguna enfermedad de superficie ocular, porque esto también puede variar o afectar en el cálculo. Las complicaciones de las incisiones pueden ser defectos epiteliales, perforación corneal o riesgo de infección. Y las contraindicaciones de los lentes tóricos son astigmatismos irregulares, porque todo lo dicho es para astigmatismo regular. Pacientes con inestabilidad sonular, también está contraindicado ponerlo en sulcus, y pacientes con ojo seco severo. Y pues nada más recordar que debemos tener una buena planeación quirúrgica para poder elegir la técnica más adecuada, que también es importante la ubicación del lente y el marcaje de los ejes, ya sea para el implante del lente tórico o para las incisiones, y tener en cuenta la rotación posoperatoria que hace el lente. Y pues eso sería todo. Buenas tardes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Felicitar, ¿verdad?, a la doctora por su clase, porque está bastante completa. Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que hay que explicar el beneficio y las limitaciones de la corrección astigmática al paciente, ¿verdad? Personalizar según sea el estilo de vida y la necesidad visual. Tomar en cuenta, ¿verdad?, en la planeación quirúrgica lo que es la queratometría precisa, comparar varias fórmulas, como ya mencionaba la doctora, ¿verdad? Y que el astigmatismo total debe de incluir lo que es la cara posterior, ¿verdad? Eso es algo bien importante. La simetría, ¿verdad? Verlo si es regular o irregular, ya que en el caso de los irregulares puede requerir lo que son tratamientos previos, como es el caso de las ectasias, ¿verdad? Las ectasias corneales, y lo que es la incisión quirúrgica, que bien lo planteaba ella, pero como haciendo un resumen, ¿verdad? Hay que aprovechar lo que es el área más curva para lo que es neutralizar este astigmatismo. También hay que evitar lo que son los líos tóricos en el caso de los astigmatismos irregulares, y a los pacientes que tienen antecedentes de cirugía de PRK o LASIK, ¿verdad? Hay que evitar lo que son las fórmulas que dependan mucho de lo que es la queratometría, ¿verdad? Muy bien, te felicito por tu presentación, Cristi, me parece que lo hiciste muy bien. Tomar en cuenta también, agregar un comentario respecto a otras técnicas que podemos utilizar quirúrgicamente para la eliminación de los astigmatismos, como es, ya muy bien mencionaste, el uso de los lentes tóricos, el uso de las incisiones quirúrgicas que van a contribuir en los que es el aplanamiento corneal en el eje más curvo,
Pero también están las cirugías refractivas con los láseres que se pueden realizar y las cirugías que son por querarectomías radiadas, que son también importantes ya que estas nos pueden contribuir a hacer procedimientos que sean combinados en pacientes que se haga facorrefractiva y trabajar también la córnea en los astigmatismos que sean muy elevados o que no tengamos una buena corrección con la lente intraocular que se utilizó. Entonces, es un tema muy importante. Cirugía refractiva es bastante amplio y para aprender a manejarlo hay que orientarse muy bien, leer bastante y estar con gente que sepa manejar también y te pueda aclarar ciertas dudas, porque son temas que muchas veces cuando quieres trabajar un paciente que lo tienes ahí enfrente, recrea sus dudas. Así que felicidades. Si alguien más tiene algún comentario. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, doctora, gracias. Bueno, pues damos por terminada la clase. Que tengan feliz tarde, chicos, que puedan descansar. Hola, doctora, disculpe una pregunta. La doctora Gámez nos había dicho hoy que viéramos doble tema. ¿Vemos ahorita la otra clase o lo dejamos ya para la que sigue? La doctora ya le había autorizado que dieran 2 temas hoy. Sí, ayer nos dijo que hoy viéramos dos temas. Pues adelante, doctor. Ok, entonces déjame conectarme. Estoy batallando un poquito aquí con el internet en Jacal, pero entonces déjame ponerle el internet de mi celular a la compu. Hola, perdón, estoy batallando con el internet aquí en Jacal. Se nos fue el wifi y no sé por qué mi celular no está dejando que comparte el internet con
con la computadora. Déjenme intentar un ratito más y si no, pues igual y si ya bueno, le avisamos a la doctora Gámez y pues yo creo que lo dejamos para la siguiente clase porque no quiere. Sí, pues igual si quieres, no sé, alguien que esté en Capital, que le comente, ¿no? Ok. Sí, yo creo que los que estén ahí en Capital, a ver si me ayudan a decirle a la doctora Gámez, ¿no? Que no está escribiendo Y si me mandas tu el... presentación y yo te la transmito. Pues es que no tengo internet, o sea, en la compu no tengo internet para mandarla. O sea, no puedo, no sé por qué no me deja compartir la internet. Ni siquiera Verifica si es posible y en caso de que no sea, pues entonces se pasa para la próxima clase. Vamos a darte un tiempo para que puedas ver este problema técnico. Sí, gracias. Gus, que el lunes dice. Ah, sí, ya vi, súper. Gracias. Igual y el lunes, si no, también se la paso a alguien por si vuelve a fallar el internet. Ya, que la proyecte alguien más. Bueno, pues nos vemos el lunes entonces. Bueno, gracias. Que tengan feliz tarde, chicos. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Tema, señor,